Un veterano experimentado, después de vivir una guerra brutal, decidió regresar a casa. Caminó desde Laos a través de vastas distancias para volver a Moscú. En el camino, mientras pasaba por un pequeño pueblo, violó inadvertidamente la ley no escrita local de preguntar sin responder. Dos policías de bajo rango con uniformes lo detuvieron y le pidieron sus papeles. Mientras uno revisaba su equipaje, pareció ver algo escondido en su chaqueta de cuero. El hombre rápidamente levantó su chaqueta para revelar un cuchillo. Ambos policías se asustaron, a pesar de que el hombre afirmó tener licencia para usar el cuchillo. Los dos policías aún así le pidieron que entregara el cuchillo. Al inspeccionarlo, reconocieron que era un cuchillo de cocina del ejército nepalí. Sin más explicaciones, lo esposaron. Luego, al mirar alrededor y ver que no había nadie, uno de ellos golpeó al hombre con una porra inesperadamente. Teniendo estos reflejos rápidos, el hombre esquivó fácilmente al gordo que se lanzó a golpearlo, pero él se inclinó hacia la derecha mientras empujaba al otro policía al suelo. Al darse cuenta de que no eran rivales para él, los dos sacaron sus armas y obligaron al hombre a subir al coche. No queriendo complicarles las cosas, obediente, se dio la vuelta y subió, pero justo entonces el gordo balanceó su porra y golpeó fuerte en la espalda al hombre, que no hizo ningún sonido, solo lo miró con ojos muertos. Estos dos policías no tenían idea de que pagarían un alto precio por sus acciones. Llevado a la estación, le quitaron todas sus pertenencias y lo volvieron a esposar. Esta era una comisaría, pero no era diferente de una guarida de ladrones, porque la policía aquí deliberadamente causaba desorden y luego cobraba dinero de protección a la gente, compartiéndolo con sus cómplices. En ese momento, un capitán entró en la celda y le preguntó al hombre por qué no respondía a su pregunta. El hombre no respondió, entonces lo golpeó con una porra. El hombre solo dejó escapar un gemido en su garganta. Inesperadamente, este tipo era un terco. Esto estimuló aún más la naturaleza bestial del capitán, quien puso la porra en la cara del hombre y gruñó: «Solo cuando me hables puedes mirarme directamente». El hombre lo miró con desprecio. Nunca había visto a nadie más arrogante que él mismo, así que una lluvia de golpes cayó sobre el hombre. Insatisfecho, el capitán sacó una porra eléctrica. Incapaz de soportarlo más, el hombre se lanzó contra el capitán y luego le dio una patada en las piernas para derribarlo. El capitán estaba a punto de volverse loco cuando otros policías corrieron a detenerlo. No sabían que sus vidas estaban en peligro. Fueron llamados a la oficina del subdirector. Al ver el afilado cuchillo de cocina, el líder ignorante le preguntó por qué había traído ese tipo de cuchillo a su ciudad. El hombre simplemente dijo una palabra: enemigos. El líder encontró eso gracioso. Justo entonces, el director Barrigón entró en la oficina. En toda la comisaría, solo este director tenía un poco de sentido común. Ordenó que el hombre fuera desatado y examinó sus documentos de identidad. Resultó que el nombre del hombre era Shamang, un mayor de las fuerzas especiales. Al escuchar este nombre, los policías casi se orinaron encima, lamentando sus acciones previas. El director inmediatamente ordenó a sus subordinados que devolvieran todas las pertenencias de Shamanov. Pensando que todo estaba bien, el director tomó el reproductor de MP3 de Shamanov y escuchó música. Esta acción estúpida casi destruyó toda la comisaría. Shamanov salió de la oficina y se encontró con una hermosa chica. Tuvo la sensación de haberla visto en algún lugar. Poco después de salir por la puerta, Shamanov recordó repentinamente que su reproductor de MP3 estaba en la oficina del director. Este tesoro no podía perderse. Cada vez que estaba triste, dependía de él para mejorar su ánimo. Regresó a la oficina y fue testigo de cómo el director molestaba a la chica que acababa de ver. Viendo a la chica parada en un rincón con una expresión de impotencia, Shamanov se quedó quieto, como si no quisiera interferir en los asuntos de otras personas. Solo tomó el reproductor de MP3, sacó el cable y lo envolvió firmemente a su alrededor. El director se acercaba mientras sujetaba el reproductor de MP3 entre su índice y dedo medio y lentamente se giraba. ¿Qué tan poderosa es la fuerza de paracaidistas rusos? Este golpe debió ser de varias docenas de libras de fuerza. El jefe de policía, que pesaba más de 200 libras, ahora estaba indefenso en el suelo. Shamanov sabía lo que tenía que hacer a continuación. Recogió un cenicero
cenicero y sacó el cable del teléfono, no olvidándose de tomar el encendedor y sacar a la chica aturdida de la oficina. Caminó tranquilamente como si nada hubiera pasado. Un policía estaba a punto de entrar en la habitación. Shamanov sacó el cenicero de su bolsillo tan pronto como abrió la puerta. El cenicero lo golpeó directamente en la cabeza. Al ver a Shamanov sosteniendo el cable del teléfono, los policías de la estación despertaron. Al ver a Shamanov a punto de irse, sacaron sus armas para detenerlo, pero fueron aturdidos por el cable del teléfono. Los policías restantes fueron rápidamente derrotados por Shamanov. Los ojos de la hermosa chica se abrieron de sorpresa. ¿Cómo podrían estos policías ordinarios ser un rival para un soldado de las fuerzas especiales? Antes de irse, Shamanov no olvidó desarmar a toda la estación de policía y luego sacó a la chica afuera. Pero pasar por la puerta trasera accidentalmente llevó a la estación de policía al baño. Los policías aquí eran los que habían causado problemas para Shamanov antes. Él empujó a la chica afuera y decidió enseñarles una lección a esos bastardos. Estos policías inexpertos ni siquiera podían resistir una ronda. Otro joven policía vio la escena caótica y justo cuando estaba a punto de lanzarse para detenerlo, Shamanov bloqueó su brazo y lo giró 360 degrees. Luego lo volteó, la hizo 80 al suelo. Shamanov continuó tirando de la mano de la chica. Al pie de las escaleras, se encontraron con el subdirector. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, Shamanov ya lo había derribado. Él simplemente se lanzó hacia abajo, porque nadie podía resistir sus 3 movimientos. Shamanov no quería quitarles la vida. De lo contrario, con los métodos que había usado en el campo de batalla, ningún policía habría sobrevivido. Afuera, incluso encendió un cigarrillo amablemente para un policía, y luego le dio el encendedor del jefe de policía. Los ojos de la chica todavía estaban llenos de lágrimas. En el camino, estaba extremadamente nerviosa. Sabía que había causado un desastre. Si la atrapaban, esos policías sucios definitivamente la torturarían hasta la muerte. Ella le dijo a Shamanov que se fuera rápido de la ciudad y que no se preocupara más por ella. Al mismo tiempo, el capitán se despertó. Lo primero que hizo fue llamar a sus compañeros de equipo para cazar a Shamanov. Nunca había sido tan humillado y tenía que recuperar su honor perdido. La chica no quería implicar más a Shamanov. Al ver a un policía correr hacia él, lo empujó al suelo. Al ver a la chica negándose a irse mientras el coche de policía perseguía detrás, Shamanov no tuvo más opción que acelerar. El coche de policía seguía de cerca detrás. Estaban decididos a matar a Shamanov disparando frenéticamente balas. Shamanov las esquivó, calculó bien el momento, hizo un giro espectacular y luego giró hacia un camino pequeño. La policía continuó persiguiéndolo ferozmente, pero sus habilidades de tiro eran demasiado pobres y siguieron fallando el objetivo. Shamanov bajó por una pendiente en el aire y saltó de la motocicleta. Luego se dirigió hacia el bulldozer frente a él. El capitán se quedó sin balas y luego sacó su pistola. Finalmente también se quedó sin balas de pistola, pero aún así no logró dar un solo disparo. Con estas habilidades de tiro, ¿cómo entró en la fuerza policial? Justo cuando estaba a punto de entrar en el coche y retirarse, el bulldozer avanzó y presionó firmemente el capó de su coche. Shamanov controló el bulldozer y usó la pala para levantar directamente el coche. El capitán ordenó al conductor que retrocediera inmediatamente, pero inesperadamente un camión llegó desde atrás, causando que todo estallara en llamas. Toda la comisaría fue alterada por la visita de un extraño. Después de inspeccionar la escena, el jefe de policía no pudo evitar sentir miedo. ¿Qué clase de persona había enfurecido? En ese momento, sus subordinados informaron que esta persona era un soldado de las fuerzas especiales del Beret Marrón que había participado en varias misiones secretas, galardonado 2 veces con medallas por servir al país y recibido varias otras medallas por valentía en combate. Shamanov ahora estaba acelerando en la cima de la montaña. Sabía que había enfurecido a estos insectos, así que nunca lo dejarían ir. Si querían jugar, entonces juguemos hasta el final. El estúpido jefe de policía no sabía que su decisión equivocada había empujado a toda la comisaría a la muerte. Veamos cómo el soldado de las fuerzas especiales del Beret Marrón luchará contra la persecución de toda una comisaría sin usar una sola bala. Ahora estaba atrapado en un área en ruinas en el bosque. Primero encontró una caja de fósforos, cables eléctricos descartados, clavos oxidados y unos trozos de madera. Por el lado de la policía,
policía seguían quejándose de tener que acampar al aire libre bajo la lluvia para cazar a los criminales. No sabían que Shamanov estaba haciendo armas secretas. Enrolló los clavos alrededor del extremo del palo de madera con cables eléctricos. Finalmente, usando cerillas para quemar el extremo del cable para fijarlo, el tridente del dios del mar fue creado. Rápidamente lo colocó en diferentes posiciones. Luego, Shamanov encontró una pequeña casa de madera. Buscó todo lo que podía ser útil allí. Había una placa metálica redonda y un pasadizo secreto. Después de terminar, sacó el reproductor de MP3 y esperó calmadamente a que el enemigo picara el anzuelo. Por la noche, dos policías arrogantes bebieron algo de brandy y decidieron actuar solos. Planeaban aprovechar la oscuridad para emboscar, esperando capturar a Shamanov pronto, para obtener grandes méritos. Al pasar por un bosque, vieron un fuego adelante. Inesperadamente, encontraron al objetivo tan fácilmente. Apagaron sabiamente las luces y se acercaron cuidadosamente desde atrás. Se acercaron rápidamente a la casa de madera. El policía imprudente estaba a punto de entrar cuando fue golpeado en la frente por un tablón. Su cómplice corrió apresuradamente a revisar y fue pateado por Shamanov. Intentó resistirse y fue golpeado al suelo por un palo en llamas. Shamanov no los mató, pero recogió leña y los esposó juntos junto al fuego. Los dos aún estaban confundidos y no entendían lo que acababa de pasar. Shamanov les dijo: «Dile a tu mayor que no me busque más». A la mañana siguiente, el jefe de policía descubrió que los guardias habían desaparecido. Sin tiempo para preocuparse, inmediatamente ordenó a todos que actuaran. Al ver la casa de madera, se precipitaron adentro. Al abrir la puerta, descubrieron que eran todos sus propias personas, con caras magulladas sentadas en la casa. El calvo incluso se adjudicó el mérito diciendo que casi atrapa a Shamanov. Era solo una trampa. Luego, susurró en el oído del jefe de policía, diciendo al teniente coronel que no buscara más a Shamanov. El jefe de policía estaba aún más furioso y le dio una bofetada en la cara para encontrar rápidamente a Shamanov. El jefe de policía ordenó a todos que formaran una fila y expandieran el área de búsqueda. Shamanov se movió ágilmente a través del bosque mientras la policía luchaba paso a paso. De repente, dos policías pisaron trampas uno tras otro. Shamanov inmediatamente recogió el tridente que había preparado y lo lanzó con precisión al objetivo, y luego cambió rápidamente de posición. Al oír el ruido, la policía se asustó y levantó sus armas para disparar al azar, casi alcanzando a su propia gente. Antes de cualquier otra cosa, 3 personas ya habían caído. Shamanov los eliminó como si estuviera tratando con hormigas. La policía se había dado cuenta del terror de Shamanov. Sus sombras parecían estar en todas partes en el bosque. Tan pronto como terminó de hablar, un tridente voló de alguna parte y golpeó a uno de ellos. Al ver al objetivo, el jefe de policía lideró al equipo para perseguirlo. Shamanov era un experto en guerrilla. El denso bosque era como su hogar. Rápidamente desapareció de su vista. Después de una ronda, Shamanov regresó y derribó a los policías que estaban custodiando a los heridos. Sus acciones fueron rápidas y decisivas. Al oír el ruido, sus compañeros de equipo corrieron a revisar, y Shamanov había desarmado sus armas y sostenía un cuchillo en sus gargantas. Les ordenó llevar a los heridos de vuelta al coche y les prohibió regresar. Claramente, Shamanov no quería matarlos. Por el otro lado, el jefe de policía lideró al equipo hacia un puente de madera. El subdirector culpó al jefe de policía por no invitar a las fuerzas especiales y por no valorar la vida de todos. Esta declaración enfureció aún más al jefe de policía, quien le dijo al subdirector que fuera primero a explorar. El puente estaba hecho de 2 troncos de árbol. Un pequeño error podría hacerlos caer al río. Shamanov había estado esperando allí durante mucho tiempo. Las ráfagas continuas de disparos aún no lo habían alcanzado. El lento subdirector fue el primero en ser eliminado. Esta vez, el jefe de policía fue más inteligente. Si no podía encontrar a Shamanov, se quedaría allí y esperaría a que él viniera. Cuando Shamanov corrió hacia el bosque, el jefe de policía apareció repentinamente frente a él. Parecía que lo había subestimado. El tridente de Shamanov estaba listo. Ambos atacaron al mismo tiempo, pero el jefe de policía resultó herido. También sudaba profusamente, casi perdiendo la vida. Al ver el arma oculta en su cabeza, pasó cuidadosamente sobre las tablas de madera, pero no esperaba que Shamanov estuviera justo detrás de él.
Esta era una batalla entre armas y cuchillos, entre la policía y las fuerzas especiales. Su mano derecha sostenía el arma, su mano izquierda quitó el cargador y jaló el cerrojo del arma para expulsar la bala. Mientras la bala salía volando, Shamanov la agarró y golpeó al jefe de policía. En Rusia, nunca enfades a un paracaidista de beret marrón. El arrogante jefe de policía, incluso con un cuchillo de cocina en su garganta, no tenía miedo. Al ver al jefe de policía siendo irracional, Shamanov lo golpeó hasta el suelo y luego se fue solo. Después, regresó al pie de la montaña, jadeando. Alguien lo estaba esperando allí, ya furioso. Al ver a un hombre con gafas oscuras frente a él, se alejó enojado. Resultó que esta persona era el coronel Dmitri de la agencia de inteligencias, de defensa, también instructor de Shamanov. Por lo tanto, nadie entendía mejor a Shamanov que él. Solo cuando sucedía algo extremadamente especial, perdería el control de esta manera. Aconsejó al jefe de policía que se detuviera y olvidara a Shamanov. Esta era la oportunidad que Shamanov les estaba dando para sobrevivir. Si quería matar, nadie podría salir vivo de este bosque, pero el jefe de policía no se molestó en escuchar y envió al coronel Dmitri lejos. En ese momento, recibió la noticia de que el helicóptero llegaría en 15 minutos. Esto le dio más confianza para ordenar a todos que rodearan esta área, evitando que Shamanov apareciera en cualquier momento. Personalmente entraría en el bosque para destruir a Shamanov. Al oír el sonido del helicóptero, Shamanov comenzó a esconderse. El oponente tenía superioridad aérea, así que solo podía correr y esquivar las balas constantemente. Delante había un acantilado. Sin pensarlo mucho, Shamanov saltó. Parecía que realmente Shamanov había sido disparado justo antes. El jefe de policía aún no estaba tranquilo y ordenó al helicóptero buscar la superficie del agua durante unos minutos. Solo cuando el combustible casi se terminó regresaron. No sabía cuánto tiempo había estado flotando cuando un anciano encontró a Shamanov en la costa. La bondad del anciano lo salvó y lo llevó a su casa, y la nieta del anciano era la chica que Shamanov había rescatado de la comisaría. Su nombre era Nastia. Al ver a Shamanov muriendo, Nastia se sintió extremadamente culpable. Todo era por su culpa que Shamanov estaba tan gravemente herido. El anciano sacó la bala del cuerpo de Shamanov y Nastia tuvo el coraje de coser su herida. Esa noche, Shamanov despertó. Para no involucrar a los dos abuelos, planeó irse esa noche. Esta vez, Nastia decidió ir con él porque no tenía salida. Si el jefe de policía la encontraba, seguramente moriría. Sin embargo, la salud de Shamanov era muy débil. Para garantizar la seguridad, decidieron descansar una noche en una choza cercana. A la mañana siguiente temprano, algunos invitados no deseados llegaron a la casa del anciano. Estaban armados y tenían expresiones feroces. El anciano no fue bienvenido y fue disparado por un francotirador. Estas personas eran los criminales fugitivos que la policía estaba cazando. Shamanov había oído los disparos. Una batalla inevitable estaba a punto de comenzar. Le dio su daga a Nastia y salió solo a verificar la situación. Primero fingió ser un débil e infiltró a la banda, pero Nastia, escondida en el ático, fue descubierta por uno de ellos. Él guiñó un ojo y salió a cerrar la puerta y engañar al líder. Luego guiñó un ojo a Shamanov. Resultó que estas personas eran criminales buscados por la policía. Planeaban escapar por agua, pero desafortunadamente el motor del barco se rompió. Shamanov ofreció activamente ayuda para repararlo. El líder miró las manos de Shamanov y pensó que parecía ser un profesional, así que accedió. Dejó que el chico rubio y otro tipo lo vigilaran, pero para desarmar el motor se necesitaban herramientas. Shamanov quería aprovechar esta oportunidad para ir al establo a salvar a Nastia, pero fue detenido por el chico rubio, quien dijo que podía ayudarle a encontrar herramientas. Shamanov no tuvo más opción que dejar que el chico rubio fuera al establo. El chico rubio llamó a Nastia, que estaba escondida en el ático. Después de hablar un rato, reveló su verdadera naturaleza, pero la feroz resistencia de Nastia lo desanimó. Enfadado, colgó a Nastia. En pánico, ella le dio una patada en la ingle y aprovechó para correr a otra habitación. En ese momento, recordó el cuchillo que Shamanov le había dado. El chico rubio también tomó el tridente y entró. Nastia calculó bien el momento y lo apuñaló en la pierna. Luego desató una serie de otras apuñaladas frenéticas. Una chica
que originalmente era dulce, fue gradualmente empujada por el camino del asesinato. En ese momento, Shamanov había eliminado al guardia y corrió inmediatamente al establo. Vio a Nastia cubierta de sangre en su rostro. Justo entonces, otro ladrón entró. Al oír el ruido, Shamanov se volvió. Los dos casi simultáneamente agarraron los cañones de las armas y se patearon mutuamente. Aunque el otro tipo era más grande, no era tan hábil en combate como Shamanov. El ladrón abrazó a Shamanov e intentó derribarlo, pero fue pateado hacia atrás tan pronto como recogió el arma. Shamanov agarró una hoz cercana y lo apuñaló directamente en el corazón. Frente a estas personas inhumanas, Shamanov no se contuvo. Directamente activó el modo masacre, no dudó con el ladrón que tenía a un rehén. Luego, la policía y las fuerzas especiales irrumpieron en la escena. Al ver los cuerpos de los 5 ladrones, no tuvieron que perder tiempo arrestándolos. Al ver el cuchillo de cocina, el jefe de policía supo que Shamanov seguía vivo. Furioso, agarró a Nastia y la forzó a preguntar dónde estaba Shamanov. No sabía que Shamanov estaba cerca, observando todo. Lo que estaba haciendo a Nastia ahora lo pagaría doble más tarde. Para forzar a Shamanov a aparecer, el jefe de policía obligó a Nastia a subir al coche. En ese momento, Shamanov apareció repentinamente. El jefe de policía estaba a punto de disparar cuando fue empujado por Nastia. Al darse la vuelta, Shamanov había desaparecido. Al oír los disparos, el comandante de las fuerzas especiales apareció a tiempo para regañar a la Emoichentsipun, jefe de policía, ayudando a Nastia a escapar de ser torturada. Esta vez, las fuerzas especiales no capturaron a los 5 criminales fugitivos, sino que se encontraron con una persona aún más peligrosa. Los superiores ordenaron a las fuerzas especiales que capturaran a este terrorista con vida, Shamanov. Corrió directamente a un edificio abandonado, pero el comandante lideró a las fuerzas especiales para perseguirlo. Shamanov no quería pelear más, levantó las manos contra la pared y adoptó una postura de rendición, pero el oponente seguía siendo agresivo e incluso intentó usar una pistola eléctrica para capturarlo vivo. Al oír el sonido de electricidad, sabía que tenía que actuar. Él era el hombre más duro de la nación guerrera. Ni siquiera un regimiento de fuerzas especiales podía hacerle algo. Ningún soldado de fuerzas especiales podía resistir sus 3 movimientos. En ese momento, el líder del equipo de fuerzas especiales corrió hacia él. A una distancia tan corta, con una pistola apuntándole, no importaba cuán rápido fuera Shamanov, no podría ser más rápido que una bala. Entonces lanzó el Ika que llevaba en el cuerpo al agua y se preparó para rendirse. Inesperadamente, el comandante guardó su arma, diciendo que la orden de sus superiores era capturarlo vivo. Tal vez el comandante se había sobreestimado. Inesperadamente, tan pronto como actuó, el luchador superior del equipo de fuerzas especiales fue derrotado. Ni siquiera tuvo la oportunidad de resistir. En ese momento, el comandante sacó su pistola, pero no esperaba que su granada fuera tomada por Shamanov. Shamanov no quería matar a gente inocente, así que salvó al comandante, que cayó al agua mientras escapaba a través de la tubería de agua. Pero el jefe de policía nunca dejaría ir a Shamanov. Este era su territorio, así que conocía cada rincón. Esta tubería de agua tenía solo una salida. El jefe de policía lideró a sus subordinados para rodear esta salida. Pronto apareció Shamanov, pero estos tipos eran terribles disparando. Tantos de ellos no podían acertar un solo disparo. Shamanov usó toda su fuerza para saltar a la pequeña casa de madera. Así, ambos bandos lucharon ferozmente, pero había un fenómeno extraño. Los cañones de las armas disparaban humo negro, pero los tablones de madera de la casa estaban intactos sin ningún daño. ¿Podría esta casa estar hecha de granito? Al ver que no podían derrotar a Shamanov, el jefe de policía cargó un cohete y disparó directamente a la casa. Las llamas se elevaron. Al ver la casa de madera en llamas, el jefe de policía dijo, confiadamente: «Se acabó. Encuentren su cuerpo antes del anochecer». En ese momento, el general visitó al comandante de las fuerzas especiales, que estaba en el hospital. De repente, Nastia irrumpió en la habitación. A través de su historia, el general comprendió gradualmente toda la historia. Cuando el jefe de policía regresó a la oficina, vio al coronel Dmitri esperando allí. Esperaba que Shamanov fuera juntos, porque tenía la sensación de que solo estando al lado del jefe de policía podría esperar a Shamanov. El coronel Dmitri también aconsejó al jefe de policía
sugería que bebiera un poco más de brandy, preferiblemente beberlo todo, para que cuando Shamanov regresara a buscar el reproductor de MP3 no se sintiera asustado. Por el otro lado, la policía descubrió un túnel secreto. Tan pronto como bajaron, un arma fue apuntada a sus caras. Luego, Shamanov, vestido con un uniforme de policía, caminó tranquilamente hacia el coche y tomó el teléfono del conductor. Tan pronto como el conductor salió del coche, lo golpeó y robó el coche. Los dos policías que estaban a punto de subir al coche para perseguirlo fueron golpeados por Shamanov. El guardia que estaba comiendo fideos y viendo televisión tuvo la puerta repentinamente destrozada. El objetivo estaba claro. Shamanov había encontrado al jefe de policía. En ese momento, el exterior estaba rodeado por fuerzas especiales. El coronel Demi entró en la casa y le dijo a Shamanov que un ejército lo estaba esperando afuera. Solo faltaban tanques. Quería aconsejarle que se rindiera y regresara a Moscú con él, pero Shamanov nunca haría eso. No podía soportar ver a otros ahogándolo mientras le preguntaban suavemente. Esa era la situación de cada ciudadano en esta ciudad. No eran personas comunes, no vivían en una fortaleza, tenían una responsabilidad por sus vidas y por este mundo. De lo contrario, sus camaradas habrían sacrificado en vano muriendo por esta escoria. Sorprendentemente, Shamanov dejó ir al jefe de policía. Se sentó tranquilamente en la casa, preparándose para luchar contra las fuerzas especiales. En ese momento, el general llegó al lugar y ordenó a todos que se retiraran. Justo cuando iban a arrestar al jefe de policía, de repente tomó a Nastia como rehén. El jefe de policía obstinadamente pensó que era el mejor. Se jactó de lo que había hecho por esta ciudad. En ese momento, Shamanov salió del humo después de desahogar toda su ira. El jefe de policía también liberó a Nastia y se rindió porque si mataba a alguien no podría escapar de aquí. Desde entonces, la pequeña ciudad volvió a la paz. Recibiendo órdenes de sus superiores, Shamanov y el coronel Dmitri regresarían juntos a Moscú. Nastia aún miraba el auto que llevaba a Shamanov desaparecer gradualmente. La película terminó aquí. Gracias por ver. ¿Qué opinan ustedes de esta película?